Amados hermanos y amigos, bienvenidos para este estudio de la palabra del Señor, para este culto en el que juntos aprendemos un poco más, vamos a aprender un poco más de la bendita palabra de Dios que permanece para siempre. Como muchos de ustedes conocen, vamos estudiando libro por libro, capítulo por capítulo y versículo por versículo. Con la gracia del Señor, el año anterior, el año 2024, estudiamos ya los 50 capítulos de Génesis, los 40 de Éxodo, 27 de Levítico, 36 de Números, y hoy entonces tenemos Deuteronomio, el capítulo 5. Esto significa que es la predicación o el estudio número 158. Y cuando concluyó Números, allí vimos que el pueblo de Israel estaba frente a Jericó. Busquen por favor en sus Biblias Números capítulo 36 y el verso 13. Estos son los mandamientos y los estatutos que mandó Jehová por medio de Moisés a los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Como ustedes conocen ya y han oído, una parte del pueblo se quedó al este del río Jordán, esto es la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés. No era esta la voluntad del Señor, pero llegaron a un acuerdo con Moisés y también con Dios, que las mujeres, los niños y el ganado se quedarían al este del río Jordán en sus territorios que ya habían sido repartidos por Moisés y pasarían hacia el oeste para conquistar junto a sus hermanos la tierra prometida. Los varones, los hombres de guerra de las tribus de Rubén, de la tribu de Gad y también de la media tribu de Manasés. Ellos ayudaron a las 9 tribus y media a conquistar la tierra prometida que Dios le ofreció a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y esta tierra era la tierra entre el mar Grande, el mar Mediterráneo al oeste y el río Jordán al este. Toda esa tierra conocida también como la tierra del Arabá, que viene desde el norte del Jordán, va por el centro y hacia el sur, el mar Muerto, y baja y desciende hasta el sur, el mar Rojo. Todo ese territorio Dios se lo dio al pueblo de Israel y fue repartido luego por Josué. Hermanos queridos y amigos, hay que saber que el pueblo de Israel nunca conquistó toda la tierra que Dios le ofreció a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Y por qué no la conquistaron? Porque ellos dejaron que muchos enemigos quedaran dentro. Dios les ordenó exterminio, tenían que ser desalojados, tenían que ser exterminados totalmente, pero esto no sucedió. Y también hubo algunas tribus que por pereza no conquistaron todo lo que Dios les había ofrecido. Así como sucede con nosotros también, tantas promesas que el Señor nos ha dado, y a pocas de esas promesas nosotros nos aferramos. Bien, entonces el pueblo de Israel estaba frente a Jericó, tenían que pasar el río Jordán y allí estaba el primer desafío, la ciudad de Jericó con sus altas murallas, se la conocía como una ciudad indestructible, una ciudad inexpugnable, pero Dios se la dio, esta ciudad, al pueblo de Israel. Ellos la tomaron en el nombre del Señor. Y hemos dicho también que Deuteronomio capítulos 1 al 4 tenemos un repaso. Moisés
recuerda a la nueva generación que iba a tomar posesión de la tierra prometida, les recuerda la fidelidad de Dios en el pasado y les da a conocer lo más importante, entre las cosas más importantes: que estudien la ley de Dios, que obedezcan la ley de Dios, que no se aparten de ella y que le enseñen la ley de Dios a sus hijos y también a los hijos de sus hijos, para que les vaya bien en la tierra que el Señor les dio. Y en el capítulo 5 tenemos el tema: recuerdo del pacto entre Dios y su pueblo. Dios le recordó al pueblo de Israel su pacto. Por esto el tema. Y vamos a estudiar este capítulo 5 del recuerdo del pacto entre Dios y su pueblo en 5 partes. La primera parte: Moisés, el siervo de Dios, antes de morir, recordó al pueblo la entrega de la ley de Dios. Y fue algo admirable. Vamos leyendo del capítulo 5, los versículos 1 al 5. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Miren la importancia de memorizar la palabra de Dios. Dice: aprendedlos y guardadlos. De manera muy especial, los 10 mandamientos. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb, esto es, en el monte Sinaí. Ahí estaba el monte de Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. ¿Recuerdan ustedes que no era la voluntad de Dios que espías vayan a reconocer la tierra prometida? Porque Dios ya se las había dado. Tenían que ir con fe y en el nombre del Señor tomarla. Pero ellos enviaron estos espías a recorrer la tierra, un príncipe por cada una de las 12 tribus de Israel, y 10 trajeron un informe negativo y desalentaron a todo el pueblo de Israel, y se quejaron y murmuraron y se rebelaron contra Dios y contra sus líderes Moisés y Aarón. Y 2 de ellos trajeron un informe bueno, lleno de fe, y ellos eran los informes de Josué y de Caleb, quienes dijeron: a estos enemigos los comeremos como pan, porque Dios está con nosotros y Dios no los va a proteger a ellos. Pero los 10 negativos influyeron poderosamente en todo el pueblo de Israel, y entonces Dios se enojó y en su santidad dijo que todos los hombres de 20 años arriba caerían muertos en las arenas del desierto, y que solamente los pequeños, los de 20 años hacia abajo, entrarían a la tierra que fluye leche y miel. Y efectivamente, a lo largo de los 40 años de peregrinaje, específicamente 38 años, murieron esta generación incrédula, y estaba preparada para entrar a la tierra prometida la nueva generación de hombres que, cuando Dios dio la sentencia, tenían 20 años. Habían pasado 40 años, significa que tenían como 60, y estaban preparados para tomar posesión de la tierra que fluía leche y miel. Dice el versículo 4: cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Dijo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Fue Moisés el que subió al monte Sinaí, y allí Dios le dio
las tablas escritas con el dedo de Dios, los 10 mandamientos, para que el pueblo de Israel lo aprendiera. Dice el verso 1, aprendedlos y guardadlos, ponerlos por obra. Guardar es obedecer. Dios no quería que el pueblo de Israel sean oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra del Señor. Entonces, en los versículos 1 al 5, Moisés recordó al pueblo la entrega de la ley. El pueblo fue testigo y esto fue algo admirable. Dios mismo le dio su ley a su pueblo para que la aprenda de memoria y para que la obedezcan, para que les vaya bien. Tablas de piedra con letras escritas con el mismo dedo de Dios. Al igual que cuando Él estuvo aquí en la tierra, recuerdan que le trajeron a una mujer que había sido encontrada en el mismo acto del adulterio y la querían apedrear. Y Jesús dijo: el que esté libre de pecado sea el primero en lanzar la piedra. Y todos iban huyendo uno a uno. Y mientras esto sucedía, el texto dice que Jesús escribía en tierra con su dedo. El mismo dedo que escribió las tablas de los mandamientos, también escribía. Seguramente que estaba escribiendo lo mismo, los mandamientos. Y bien podía ser el no dirás falso testimonio contra tu prójimo, o no cometerás adulterio. Los que querían apedrear a la mujer, seguro que entre ellos habían muchos adúlteros e infieles, y Dios les estaba recordando y escribiendo en tierra su bendita palabra. Bueno, Dios les dio la ley. En segundo lugar, Moisés recordó al pueblo los mandamientos en relación con Dios. Son 10 mandamientos, los principales. Hay muchos mandamientos dados por Dios. Los 4 primeros tienen relación con Dios, y los otros 6 son para relacionarme con mi prójimo, con nuestro prójimo. Veamos primero los 4 mandamientos en relación con Dios. Estos mandamientos los tenemos explicados en los versículos 7, desde el verso 7 hasta el 15. Primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Hermanos queridos, la tierra que iba a poseer el pueblo de Israel estaba llena de los cananeos, y los cananeos eran idólatras. Ellos eran pueblos politeístas, tenían muchísimos dioses, muchísimas imágenes, y Dios quería que su pueblo sea un pueblo santo y adore únicamente al Dios verdadero, al Creador, y no las criaturas. ¿Qué es un ídolo? ¿Qué es un Dios ajeno? Toda cosa o persona que ocupa el lugar de Dios. El primer lugar. El trabajo puede convertirse en un Dios ajeno. El cónyuge puede convertirse en un Dios ajeno. Un hijo puede convertirse en un Dios ajeno. El trabajo puede convertirse en un Dios ajeno. Lo material, el dinero, puede convertirse en un Dios ajeno. El teléfono celular, cuando no es bien usado, puede convertirse en un Dios ajeno. Y dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El estudio, cuando el estudio, que es bueno, ocupa el lugar de Dios, se convierte en un Dios ajeno. El segundo mandamiento: no harás para ti escultura. Qué pena, los antiguos adoraban el sol, la luna, las estrellas. Estos astros
son obra de la mano poderosa de Dios, de nuestro Dios admirable. Hay que adorar al Creador y no las criaturas. Qué pena que se hace una figura de alguna persona que a lo mejor vivió santamente y luego la adoran. Y aquí es: no harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces no te harás imagen. Estudiamos en el capítulo 4, los versos 15 al 18, se repite muchas veces figura, dice el verso 15: guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló. Nadie ha visto jamás a Dios, para que no se haga una figura de Él. Todos oían su voz. Cuando dice que cara a cara hablaba Dios con Moisés, no era que veía su rostro. Dios es espíritu. Para que no os corrompáis, dice el verso 16, y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. Dice el 17, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire. Los hombres a lo largo de los años, desde sus inicios, elaboran con sus manos una figura, una imagen, una escultura, una efigie, y la adoran en lugar de adorar al Creador. Este es el mandamiento segundo. Luego el tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, en el 5:11, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. El nombre de Dios debe ser reverenciado y Él debe ser nombrado si lo conocemos a Él, si pensamos en Él, si le tememos a Él, si le obedecemos. El nombre de Dios, no tomar el nombre de Dios en vano. Hay personas que para reforzar sus afirmaciones dicen por Dios santo, tomando el nombre de Dios en vano, porque Dios dice que nuestro hablar debe ser sí, sí o no, no. No se necesita de palabras de refuerzo para que la gente pueda creer lo que decimos, o afirmativamente o negativamente. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y también el Señor habla en el Sermón del Monte de hacer las oraciones repetitivas, nombrando muchísimas veces a Dios. Para nombrarlo a Él tenemos que pensar en Él, conocerlo a Él, reverenciarlo a Él, adorarlo a Él. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y el mandamiento número 4: guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Dios obligó a su pueblo a descansar, porque Él también lo hizo todo en 6 días y el séptimo día descansó. Así dice claramente en el libro de Génesis. Dios está promoviendo el descanso, y para que ese día sea un día de comunión, un día en el que su pueblo se reunía para ofrecerle culto a Él.
también nosotros hoy nos reunimos. Cada día hay que adorarlo a Él. Dios es espíritu y verdad. Y Él, como es espíritu, demanda de nosotros adoración desde cualquier lugar que nos encontremos. No hay un lugar específico para adorar a Dios como creía la mujer samaritana. Le dijo a Jesús: ustedes los judíos dicen que allá en Jerusalén hay que adorar a Dios. Y nosotros, dijo ella, los samaritanos pensamos que es acá. Y le dijo: mujer, créeme, ni allá en Samaria ni en Jerusalén, porque Dios donde quiere está. Lo adoramos en la casa, en el hogar, en el cuarto, en la alcoba de los cónyuges. Lo adoramos mientras conducimos un vehículo. Lo adoramos mientras viajamos. En todas partes, Él está en todo lugar. Pero también es cierto que la iglesia se congrega, su pueblo se congrega para juntos adorarlo a Él. Y esto de manera especial el día domingo. ¿Por qué el domingo? Porque un domingo Cristo se levantó entre los muertos, resucitó. Un domingo vino el Espíritu Santo de manera oficial. Y desde entonces la iglesia del primer siglo comenzó a reunirse domingo a domingo. Y hermanos y hermanas, amada iglesia, apartemos ese día. Hay hermanos que tienen que trabajar el día domingo. Y oramos al Señor para que pronto, muy pronto, Dios les permita que todos tengamos el día domingo libre para dedicarlo para Él. Qué hermoso es asistir cada domingo para cantarle a Él, para orarle a Él, para escuchar su palabra, para compartir su palabra, para tener tiempos de oración, para recibir consejos, para entregar consejos, para recibir palabras de ánimo y dar también palabras de ánimo. Esto es el día de reposo, apartarlo para santificarlo, para dedicarlo al Señor. Dice el verso 13: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Entonces el día de reposo ahora lo guardamos el día domingo, por las razones poderosas que ya mencioné. Cristo resucitó al tercer día, un domingo muy por la mañana, y por esto nosotros nos reunimos cada domingo aquí en este templo, muy por la mañana, aún oscuro. El Espíritu Santo vino de manera especial un domingo, Pentecostés, el día 50 días después de la resurrección. Sábado cae día 49 y domingo 50. Y la iglesia primitiva entonces se reunió domingo a domingo. Y Pablo dice: cada primer día de la semana, cada uno ponga aparte algo según haya prosperado. Cada primer día de la semana, esto es el día domingo. Bien, ahora veamos los mandamientos en relación con el prójimo. Y esto lo tenemos en los versículos 16 al 21. El mandamiento número 5. Honra a tu padre y a tu madre, en el verso 16, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Honra a tu padre y a tu madre. Los padres debemos dedicarnos a formar el carácter de Cristo en nuestros hijos. Y queridos hijos,
ustedes deben de obedecer a su papá y a su mamá para que les vaya bien. Les comparto que tuve el honor de honrar a mi padre y a mi madre. Y los honré no significa que nunca pequé, no significa que no les desobedecí. Cuando desobedecí, o me amonestaron o me castigaron con vara. Y qué bien que me hicieron esos castigos. Hasta hoy me castigaron con amor. Honra a tu padre y a tu madre. Y queridos padres de familia, no descuidemos a nuestros hijos. Recuerden que la tarea más importante de los padres para con sus hijos es su formación espiritual. Enseñarles la Biblia y supervisarlos que ellos estén obedeciendo la palabra del Señor. Tenemos que enseñarles día y noche, en todo momento, la palabra de Dios, para que tengan una vida santa como la vida que vivió aquí en la tierra nuestro Señor Jesucristo. En el verso 17, otro mandamiento, el número 6, no matarás. Aquí no cometerás asesinato u homicidio premeditado. Algunos han preguntado, ¿y en la guerra? En la guerra hay el aval de Dios para asesinar. Aquí está hablando de un asesinato premeditado, de un asesinato por venganza. No cometerás asesinato, no matarás. Y el Señor nos dice en el Nuevo Testamento que el matar no es un acto de la mano, sino del corazón. Veamos en Primera de Juan, al final de la Biblia, Primera de Juan, antes de Apocalipsis, Primera de Juan, capítulo 3 y el verso 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Así que ningún ciudadano está autorizado para matar. Pero Dios sí le ha dado la autoridad, el permiso a las autoridades para que puedan aplicar, si así lo requieren, la pena capital. De esta se habla tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Las autoridades sí tienen la autoridad de parte de Dios, pero los que apliquen la pena capital tendrían que ser personas muy justas, personas tan imparciales. Deberían de ser personas que tengan un santo temor de Dios, porque cuánta gente inocente podría morir. Dice, no matarás, no matarás. El verso 18, no cometerás adulterio. No solamente habla del acto físico, del acto carnal. El Señor, en su explicación, en la interpretación que el Señor hizo en el Sermón del Monte, busquemos en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 5, los versículos 27 al 30. ¿Qué dijo él en cuanto al adulterio? Oísteis que fue dicho, Mateo 5, 27, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Dios condena no solo el acto carnal del adulterio, la unión sexual con una persona que no es su cónyuge. Dios también dice que es pecado en el pensamiento. Cuando en la mente, en el corazón hay la lujuria, esta es la concupiscencia. La concupiscencia es cometer el acto pecaminoso en la mente. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Y Dios ordena que tomemos decisiones radicales con nuestro cuerpo,
Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. No poco a poco, dice, sácalo. Es decir, haz como que no tienes ese ojo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Verso 30. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, de tocar lo que no debe tocar, o de tocar a una mujer que no es su esposa, córtala esa mano y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Entonces Dios ordena decisiones drásticas en la vida del creyente para no pecar contra Dios. No cometerás adulterio. Va en gravedad. Luego sigue, no hurtarás. No hurtarás. Tiene que ver con el robo, no hurtar. Y Pablo enseñaba, cada uno trabaje con sus manos, haciendo lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad, no robar. Pero hermano, alguno puede decir, nunca he robado. Pero cuando compramos un artículo sin factura, estamos robando. Y si una persona tiene energía eléctrica directa, está robando. Hay algunos que en sus medidores no se registra todo el consumo de energía, sino solo una parte. Y eso es un robo. Y cuando un trabajador de las 8 horas, 2 se dedica a hacer trabajos personales, le está robando 2 horas a su patrón. Y también cuando el patrón no hace con su trabajador lo justo y recto, como manteniéndolo en una relación de dependencia, le está robando. ¿Y qué de nuestra administración? Y cuando nos quedamos con la parte de Dios, todo es de Dios, pero como buenos mayordomos le devolvemos a Él una parte de todo lo que nos da. Entonces ahí también estamos hurtando. Hermanos queridos, hay muchísimas formas de hurtar y de robar y sobornar y todo esto que a Dios no le agrada. No hurtarás. En el verso 20 tenemos el mandamiento número 9. No dirás falso testimonio contra tu prójimo. No calumnies, dice, con tu boca, ni con la mano. Tan fácil, hermanos, es calumniar hoy, con la boca, o en la soledad del cuarto, en la casa, con el teléfono celular, hablar mal de otras personas. Que Dios nos ayude, que Dios nos guarde, que no calumniemos con nuestra boca. No dirás falso testimonio. Dice que la persona que no calumnia con su boca no resbalará jamás. Y en el verso 21 tenemos el mandamiento número 10 y el sexto, que tiene que ver con el prójimo. No codiciarás la envidia, la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, hoy sería su automóvil, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. No codiciarás, no tendrás envidia de los títulos de tu prójimo, del trabajo de tu prójimo, de la apariencia física de tu prójimo, de las cosas materiales que tiene tu prójimo. No codiciarás los hijos de tu prójimo, al cónyuge de tu prójimo. No codiciarás. Vivir con contentamiento delante del Señor, esforzándonos cada día para mejorar, pero vivir con contentamiento y contentamiento con los logros de otros. Hermanos queridos, quiero que busquemos
en Romanos capítulo 13, versículos 9 y 10. Dicen de la siguiente manera, 13, 9 y 10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Dice el verso 9, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Aquí están 5 mandamientos. Y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Verso 10 otra vez, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Hermanos, si amamos, el que ama a su prójimo no se enamora de la mujer de su prójimo, ni el marido de su prójimo. El que ama a su prójimo no lo asesina. El que ama a su prójimo no le roba. El que ama a su prójimo no levanta falso testimonio, no lo desacredita. El que ama a su prójimo no codicia nada de él, se contenta con los logros del otro. Este es el amor de Dios. Cuando el amor de Dios abunda en nuestros corazones, vivimos en paz, con contentamiento y contentos con los logros de otros. Veamos en cuarto lugar, Moisés recordó al pueblo la gloria y la grandeza de Dios. En los versículos 22 al 27. Leamos por favor el verso 22. Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más. Está hablando cuando él recibió la ley en el monte Sinaí, y las escribió en 2 tablas de piedra con su dedo, las cuales me dio a mí. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas, y visteis al monte que ardía, el monte Sinaí, en fuego, vinisteis a mí todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijisteis: he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre, y éste aún vive. Dijeron los del pueblo: hemos visto su gloria y su grandeza. Gloria y grandeza. La grandeza de Dios cuando lo sacó y envió esas 10 plagas. Grandeza de Dios. Cuando mataron un cabrito, un corderito, y pusieron sangre en las puertas, en los parantes y en los dinteles, y el heridor pasó por alto y el primogénito no murió, por la gloria y la grandeza de Dios. Frente al mar Rojo lo abrió y pasaron en seco, una columna de agua a la derecha y una columna de agua a la izquierda. La grandeza de Dios. Se quejaron al comenzar a caminar en el desierto, y un viaje que debió ser como de 40 días y no más, se transformó ese viaje en 40 años por la rebelión. Y se quejaron y murmuraron contra Dios, y Dios les dio agua de la roca. La grandeza de Dios. Por su grandeza les hizo caer el maná del cielo, comida del cielo, pan del cielo. Luego hizo llover codornices por montones, por millones, para que comieran carne en abundancia. Dios en su grandeza hizo que derrotaran a esos pueblos poderosos, y en su grandeza y en su gloria les dio una tierra que fluía leche y miel.
Y en el cuarto punto estamos diciendo que Moisés recordó al pueblo la gloria y la grandeza de Dios. Hermanos queridos, estamos comenzando un nuevo año y recordemos la fidelidad de Dios en el pasado, su grandeza en el pasado, su fidelidad hoy, su grandeza hoy. Dios es grande, Él es todopoderoso, el único Salvador. Dios en su grandeza, Él es quien hizo el universo, hizo la tierra, nos hizo a nosotros a su imagen y semejanza. Vivamos reconociendo su grandeza. Cuando estemos enfermos, vayamos a Él con confianza, porque Él es grande, todopoderoso Dios. Moisés recordó al pueblo la gloria y la grandeza de Dios. No dejemos de darle gloria a Dios y reconociendo su grandeza en este año. Por su grandeza, por su misericordia, no hemos sido consumidos. Y en último lugar, Moisés recordó al pueblo que Dios los bendeciría si obedecían. Si obedecían, Dios los iba a bendecir. Y mientras obedecieron, Dios los bendijo. 28 al 33. 28. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais. Y me dijo Jehová: he oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Dios le dijo: obedézcanme y les va a ir bien toda la vida. Hermanos, ¿por qué no nos ha ido bien a veces? Porque no hemos confiado en Él. Hay proyectos de los que hemos participado y han fracasado porque no lo tomamos en cuenta a Dios. ¿Cuántas cosas iniciamos sin orar y si hubiéramos orado no hubiéramos fracasado? Hay matrimonios que fracasan al poco tiempo porque nunca fue la voluntad de Dios, no le consultaron a Dios. ¿Cuántos tomaron una carrera equivocada y se graduaron en una carrera que nunca amaron? ¿Por qué? Porque no le consultaron primero a Dios. Si le hubiéramos consultado, no hubiéramos fracasado. Dice el Señor aquí: yo los voy a bendecir, pero tienen que obedecerme. Verso 32. Mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. Obedezcan, obedezcan. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Andad, esto es imperativo, andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Qué hermosa promesa. Hermanos, si obedecemos, nos irá bien. Si desobedecemos, el mal está cerca. Hay que obedecer. En este nuevo año, propongámonos delante de Dios obedecerlo a Él, amarlo a Él, adorarlo a Él. No hagamos nada sin consultarle a Dios. No tomemos, hermanos queridos, amigos, decisiones unilaterales. Consultémosle a Dios, aun en cosas pequeñas, consultémosle al Señor. Hay muchas personas que quieren salir de este país. ¿Le han consultado a Dios? ¿Es la voluntad de Dios salir? ¿Es la voluntad de Dios que salgan arriesgando su vida para entrar al país del norte? Esa es su voluntad. Jóvenes que van a ingresar a la universidad, pregúntenle a Dios qué carrera deben de seguir. Pregúntenle.
Los que aman a un muchacho, a una chica, pregúntenle a Dios si él o ella es la voluntad de Dios. Pregúntenle a Dios. ¿Dónde quiere que vivamos? ¿Dónde quiere Él que sirvamos? Hay que consultarle a Dios. Tomémoslo en cuenta a Dios. Obedezcamos su bendita palabra. Cada día oremos sin cesar y nos irá bien. Procuremos vivir en este año como Jesús vivió aquí en la tierra. Que Cristo siga siendo formado dentro de nosotros. El Señor le recordó al pueblo de Israel su pacto. Y Él también nos recuerda a nosotros hoy. Él nos ama al punto que murió en la cruz por ustedes y por mí. Derramó toda su sangre, sangre preciosa que nos limpia de toda maldad y de todo pecado. ¿Cuál es un versículo importante para este año y nuestra vida aquí en la tierra? Deuteronomio 5:7. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No pongamos a nadie, personas, en el lugar de Dios, y nada, ninguna cosa en el lugar de Dios. Dios primero. Niños y jóvenes, dedíquenle su vida al Señor. Dedíquenle su vida al Señor para servirle a Dios. No marginemos a Dios. No lo dejemos fuera. En todo momento hay que consultarlo a Él. Amamos a Dios, adoramos a Dios. Él es bueno y para siempre su misericordia. Dios nos ha recordado su fidelidad. Seamos nosotros fieles, seamos obedientes. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor. Les ruego que estén de pie y oremos al Señor. Y los que están conectados, participando de este mensaje, de este estudio, donde quiera que se encuentre, allí juntos oremos al Señor. Muchas gracias, Señor, por el estudio del capítulo 5 de Deuteronomio. Es maravilloso. Tú le recordaste a tu pueblo el pacto que hiciste con él. El pacto que hiciste con Abraham, con Isaac y con Jacob. Tú cumpliste fielmente tu palabra. Les ofreciste la tierra prometida y se la diste. Y Señor, tú les diste tu palabra, la ley, para que la lean, para que la memoricen, para que la guarden, para que la pongan por obra. Hoy nos has dado, Señor, tu palabra que es completa, los 66 libros de la Biblia, para que leamos la palabra de Dios, para que la memoricemos la palabra de Dios y para que la obedezcamos. Y cuando la obedecemos nos va bien, pero si no la obedecemos nos va mal, muy mal. Señor, gracias por este nuevo año y por la oportunidad que tenemos en este nuevo año de amarte más, conocerte mejor, servirte con fidelidad, con abnegación. Ayúdanos, Señor, para que en este año seamos mejores. Gracias por la salvación tan grande que nos has dado. Gracias por la muerte de Jesucristo, el justo, en la cruz del Calvario. Derramó toda su sangre para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Muchas gracias, Señor, porque tú cumples tu palabra y el pacto que has hecho con nosotros lo cumples con fidelidad, aunque a veces nosotros somos infieles. Ayúdanos, Señor, para que seamos fieles y guardemos tu palabra y la obedezcamos. Mi hermano, mi hermana aquí de pie o los que están conectados por internet, ¿usted quiere algo confesarle a Dios? Confiésele. Dígale, Señor, el año pasado erré, el año pasado fallé, en este año quiero ser mejor. Dedicar mi vida a ti, consagrar mi vida a ti, estudiar tu palabra con disciplina, orar sin cesar, servirte,
predicando el Evangelio a los que están perdidos y enseñando la palabra del Señor a los que ya te han recibido como su Salvador. Ayúdame, Señor. Te confesamos, Señor, nuestros pecados, porque tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amigos, el Señor Jesucristo murió en la cruz por usted y solo su sangre lo puede limpiar de todo pecado y de toda maldad. Aquí de pie o donde quiera que se encuentre, allí dígale al Señor: Señor, yo me arrepiento de mis pecados. Derramaste toda su sangre y te ruego, Señor, que tu sangre me limpie de todo pecado y de toda maldad. Dame tu Santo Espíritu y ayúdame a vivir una vida nueva desde hoy. Pongo mi fe en ti y me arrepiento de todas mis maldades. Me arrepiento y pongo mi fe en ti, en el nombre del Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, para que vivamos en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Gracias por tu palabra, por el aliento y ánimo que hemos recibido, y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amada iglesia, queridos hermanos y amigos, y los que han estado con nosotros también conectados, Dios los bendiga. Y en este nuevo año, muchas bendiciones del cielo. Que nos mantengamos, ustedes y yo, con la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que Dios los bendiga. Amén.